Ahí estamos. Bueno, bienvenidos. Esta es una charla que pretende no ser demasiado extensa para que nos quede un ratito para preguntas y para intercambiar. La idea que nosotros tenemos y la razón por la cual decidimos empezar con algunas actividades que van a ser como la charla de hoy es tratar de divulgar un poquitito más y de manera más extensiva algunas nociones que hoy tenemos sobre desarrollo y crianza, que no solamente tal vez no están difundidas por todos los profesionales en situaciones de trabajo cotidiano en la clínica. Esto lo que quiero decir es muchos profesionales trabajan con los chicos y listo, y hay poco trabajo con los padres. Y por otra parte, no están tampoco tan sostenidas o difundidas por algunas figuras públicas que hablan de crianza y en algún punto muchas veces promueven algunas acciones desde el punto de vista parental que en realidad son no solo disfuncionales, sino factores de riesgo para la crianza. Entonces, nuestra intención con esto es doble. Por un lado, a los padres a los que acompañamos como profesionales, darles más recursos que los que dábamos hasta ahora en los contextos clínicos para acompañar el desarrollo de sus hijos. Y además, como actividad de transferencia social o de tener mayor alcance en términos de comunicación, poder también acompañar otros padres, aunque no sean padres que trabajan con nosotros, en la difusión de algunos contenidos que nos parecen importantes para acompañar la crianza. Así que tenemos acá gente también de otros equipos y padres de otros equipos, los que nos pone muy contentas. Veía mientras entraban, la vi a Maggie de Cognoscere, y seguramente se me escapa alguna más, pero capté la bicicletita entre todas las caritas. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de responder a la pregunta de esta charla, que es: ¿cómo hago para convertirme en un factor de protección del desarrollo de mis hijos? El desarrollo es acompañado por lo que se llaman factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son circunstancias, acciones que hacemos las personas, modos de vincularnos que tenemos las personas, circunstancias de la vida, eh, políticas organizacionales y sanitarias que pueden afectar el desarrollo de alguien, tenga o no tenga un trastorno del desarrollo. Y los factores de protección son el mismo tipo de variables, pero que en lugar de perjudicar el desarrollo, lo protegen, lo custodian, lo potencian, lo llevan a mejor pronóstico. Entonces, muchas veces se tiende a pensar que las características que tiene un chico responden solamente a la naturaleza de ese chico. Y en realidad no es así. Responde no solamente a la naturaleza de ese chico, sino a toda la relación entre su naturaleza y las variables ambientales, y cómo esas variables ambientales van como cincelando o modelando la naturaleza de ese chico. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar de manera cada vez más explícita con información científica de alta calidad que permita comunicar y bajar a la tierra algunos conceptos de manera sencilla que ayuden a padres, docentes y profesionales a acompañar de manera más positiva y productiva el desarrollo de los chicos con los que se encuentran en situación de paternidad o en situación de docencia o en situación de trabajar en contextos terapéuticos. Entonces, esta charla está como pensada y armada a partir de un artículo que leí muy recientemente, que fue publicado por autores que son muy reconocidos en el contexto de desarrollo y psicopatología, y que justamente ponen el foco en qué hemos aprendido hasta ahora acerca de cómo los adultos acompañamos el desarrollo de los chicos y qué tenemos que hacer para acompañarlo de la mejor manera posible. A mí me gusta decir, y ya es un clásico en nuestras charlas, que la culpa no es del chancho y que aquello que encontramos en los chicos, cuanto más chicos son,
tiene muchísimo que ver con lo que los adultos hacemos con ellos. Entonces, los adultos hacemos todos los días un montón de cosas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, como padres, como docentes, como vecinos, como miembros de un club, cuando nos cruzamos con un chico e interactuamos con él. Todos los adultos que rodean un chico están, y obviamente cuanto más cercano, más influencia imprimen, están acompañando el curso de ese desarrollo y convirtiéndose en un factor de riesgo o en un factor de protección. Y aún los más chiquitos, cuando pensamos en chicos de menos de 6 meses, tienen una capacidad de aprendizaje sumamente poderosa y las experiencias que tienen cotidianamente imprimen, imprimen y van dándole forma no solo a su cerebro, sino a su mente y a su comportamiento. Entonces, la calidad del cuidado que los adultos damos a los chicos tiene más impacto que las intervenciones terapéuticas. Acá dice, las intervenciones terapéuticas que se dirigen a la calidad del cuidado, es decir, cuando los profesionales trabajamos con los padres o hacemos actividades de este tipo que pretenden difundir qué es lo que podemos hacer los padres para darle a nuestros hijos un mejor contexto de desarrollo, tienen un impacto más productivo que otras formas de intervención. Por supuesto que si hablamos de intervención, por ejemplo, en dislexia, los chicos no van a leer mejor en base a lo que hagamos con los padres, pero por ejemplo, aquellos padres que se animan a hacer glyphing de manera sistemática y sostenida en el tiempo, van a tener mayores resultados en términos de intervención. Pero cuando hablamos de ayudar a los chicos a tolerar la frustración, cuando hablamos de ayudar a los chicos a desarrollar capacidad para regular el enojo, cuando hablamos de acompañar a los chicos en el camino de la socialización, lo que hacemos los padres tiene mucho más impacto que cualquier otra cosa. Entonces, la culpa no es del chancho, no es del chico, y los padres muchas veces lo expresamos de manera que hacen pensar que sí, como que lo fuera. No tiene tolerancia a la frustración, ¿no? Y entonces a nosotros nos gusta decir, me está costando ayudarlo a desarrollar tolerancia a la frustración. Entonces, ¿de qué depende esa calidad de cuidado? Depende de 4 cosas. De la sensibilidad que tenemos los padres, y esta charla es para padres, pero si alguno de ustedes es docente o terapeuta, se puede poner en ese mismo lugar. De la capacidad que tenemos los padres de identificar sensiblemente lo que a nuestros hijos les pasa, de la capacidad que tenemos de responder a eso que les pasa, de la capacidad que tenemos de responder a eso que les pasa con afecto, un tipo de afecto que se denomina cuidado afectuoso, o sea que implica cierta estructura, y de la capacidad que tenemos de darle desde nuestra figura estimulación apropiada para que se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, todos los días, los padres estamos acompañando y tomando decisiones en relación al desarrollo de nuestros hijos que modifica la trayectoria de aprendizaje de nuestros hijos. Esto es sumamente importante y crítico en términos de desarrollo para los chicos. Nosotros tomamos decisiones de todo tipo. Tomamos decisiones en relación a lo que les damos de comer, las personas con las que van a interactuar, las actividades que van a realizar, si van a aprender un idioma extra o 2 idiomas extra o no, si van a andar en bicicleta, si van a jugar al fútbol, si van a tener experiencias en términos sociales y emocionales que sean variadas y de diferentes tipos, si van a hacer uso de medios de comunicación, si van a recibir información sobre el mundo, si van a entrar en contacto con situaciones que pueden ser potencialmente riesgosas. Estamos hablando desde contagiarse un resfrío, ¿no? No estamos hablando de exponer a grandes cosas. Y si les vamos a otorgar oportunidades que les pueden ofrecer espacios y experiencias que los hagan crecer.
eso lo hacemos nosotros. Y cada decisión que tomamos, y si bien la imagen representa chicos chicos, esto pasa hasta que terminan el colegio por lo menos, y después todavía un poquito también. Pero las decisiones que tomamos marcan su camino de desarrollo. A veces no lo pensamos de manera tan consciente, probablemente y en parte porque es difícil sentir una responsabilidad tan grande todo el tiempo a flor de piel. Pero la realidad es que es importante que lo tengamos ahí, en nuestra conciencia, y que podamos entender que nuestras decisiones imprimen camino. Entonces, los chicos, en esta etapa en la que los acompañamos, son todavía inmaduros, aun cuando ya son adolescentes y grandotes. Son inmaduros y eso que nosotros hacemos orienta el cómo van a desarrollarse. El cómo maduran, no importa si hablamos de infantes, chicos chicos, púberes o adolescentes, el cómo maduran depende de las experiencias a las que están expuestos y muchas veces depende de las experiencias a las que los exponemos. ¿Me venís a buscar, pa? No, tómate un Uber. Son dos experiencias distintas, no las estoy calificando. Lo que estoy diciendo es, hasta esa experiencia imprime y marca porque nosotros somos experiencia. Nosotros somos cincel para el desarrollo de nuestros chicos. Y el desarrollo tiene un timing. Y nosotros los acompañamos desde que nacen hasta que por lo menos terminan el colegio. Después el acompañamiento es un poco más chico, pero se sigue sosteniendo. Lo que pasa que una vez que terminan el colegio, la libertad es casi total. Ya tenemos que haber trabajado suficiente. Pero hasta que no terminan el colegio y todavía existe el pool, todavía tenemos muchísima capacidad de imprimir en nuestros hijos el cómo van a vivir después. Entonces, el desarrollo tiene dos grandes maneras de ocurrir. En el desarrollo existe lo que se llama periodos ventana, hay determinados momentos de la vida en la que los chicos están especialmente disponibles para aprender determinadas cosas. Entonces, desde que nacen y durante los primeros 4 o 6 años de vida, están especialmente sensibles a desarrollar el lenguaje y otras cosas. Pero digo, un chico de 6 meses está especialmente atento a los sonidos del habla. Eso se llama periodos ventana. Y hay periodos ventana para desarrollar distintos tipos de mecanismos y herramientas en términos de comportamiento, por ejemplo, la capacidad de regular emociones, que tiene un periodo ventana que si bien se puede ir mejorando a medida que los chicos crecen, también es muy temprana. A los 5 años ya deberíamos haber logrado cierto conjunto de herramientas de regulación emocional que le permitan a los chicos hacer frente a esos desafíos. Y después tenemos lo que se llama plasticidad dependiente, que es que el cerebro, independientemente de qué tipo de estímulos necesite, también es permeable a todos los estímulos que les damos. Entonces, a los 9 meses va a estar desesperadamente abierto a estímulos vinculados con el lenguaje, pero también se va a modificar si ofrecemos un teléfono para jugar mientras estamos paseándolo en cochecito. Y esto aplica a todas las edades. Ponemos el ejemplo del lenguaje porque es la manera más fácil de entender lo que es un periodo ventana. Fíjense, los chicos nacen y podrían aprender cualquier idioma. Nacen como con un software que les permite oír los sonidos producidos por todos los idiomas del mundo. Y a partir del año, el cerebro empieza a podar, como a borrar, a quitar el software de los sonidos del habla que no escuchan cotidianamente. Entonces, los únicos verdaderos bilingües son los chicos que tienen madre y padre que les hablan dos idiomas distintos. Jamás se podan en esos cerebros los softwares asociados a esos dos idiomas. En cambio, lo que tiene que ver con lo dependiente implica que cualquier experiencia imprime experiencias positivas y experiencias negativas. Y ahí es donde nuestras decisiones pueden modificar el curso de desarrollo de una persona. Ese es el momento en el que lo que hacemos puede imprimir un factor de riesgo o un factor de protección.
Entonces, ¿qué es lo que otorga protección en términos amplios? ¿Qué es lo que otorga protección en términos generales? Dos cosas, previsibilidad y consistencia. Y esto no es para chicos chicos, ¿eh? Si hablamos de adolescentes, previsibilidad. Me van a dar permiso para esto, voy a poder hacerlo, me van a acompañar al colegio, me van a buscar, me van a esperar, van a estar ahí cuando yo llegue. Y consistencia, que las cosas se den y se sostengan siempre o casi siempre, decimos siempre porque obviamente no es siempre, pero cuando decimos siempre es lo más que podamos, con cierta repetición y robustez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y cuándo lo hacemos, marca un desarrollo productivo o un chico que se está desarrollando en condiciones de riesgo. Y esto es independientemente de que esos chicos tengan o no tengan algo en sí mismos que los haga vulnerables. Por ejemplo, no sé, un trastorno por déficit de atención. Entonces, los padres somos factores de protección o factores de riesgo para el desarrollo de nuestros hijos. Lo, lo, lo complicado es que, por supuesto, todos hacemos todo lo que hacemos con la mejor intención. Y a pesar de eso, aún con la mejor intención, podemos ser un factor de riesgo. Entonces, ¿por qué podemos ser un factor de riesgo? Porque esa persona a la que estamos acompañando y a la que estamos criando, si bien tiene ciertas competencias que va desarrollando, tiene competencias que va desarrollando en contacto con un ambiente. Entonces, los que crían a los chicos, que son los que más tiempo pasan con ellos, y después cuando van al colegio, aunque no sea más tiempo, son los que mayor responsabilidad tienen en las decisiones en relación a las experiencias que los chicos tienen, imprimen a través de sus acciones pronóstico positivo o pronóstico menos positivo a esa trayectoria de aprendizaje. Esta línea de colores que ven acá representa el camino de cada uno de sus hijos desde que nace hasta que se va de casa. Y nosotros somos poderosas herramientas para diseñar o ayudar a diseñar esa línea. Obviamente, en las primeras etapas somos herramientas mucho más drásticas, porque somos las variables ambientales con las que más tiempo pasan los chicos. Pero lo seguimos siendo en la adolescencia, entre otras cosas, porque ya estamos acá adentro, porque ya tienen los chicos, cuando son adolescentes, un modelo mental de nosotros que les permite saber qué haríamos o diríamos nosotros frente a determinadas circunstancias. Entonces la culpa nunca es del chancho. La culpa siempre es de los adultos. La culpa es de los adultos y uso la palabra culpa, que por ahí hoy en día tiene mala prensa, porque está en el dicho, pero podríamos decir la responsabilidad no es del chancho y es de los adultos. Entonces, ¿cuál es el primer factor de protección en crianza? El primer factor de protección en crianza es preparar a los chicos para el camino y no intentar acomodar, podar y limpiar de piedras el camino para los chicos. Algo que en los últimos años se ha hecho especialmente presente en las nuevas formas de ser padre y de ser madre, como el tratar de evitar que situaciones adversas, y cuando digo adversas de la vida misma de un chico, no estoy hablando de situaciones que puedan ser complejas para el desarrollo, sino que alguien que querés que te invite no te invite, que una chica que te guste te rechace, que una maestra te ponga una mala nota, que una maestra eleve el tono en la clase, que no haya salido la figurita que querías cuando abriste el paquete, que los fideos que te puse sobre la mesa no te gusten. Todas esas son adversidades que constituyen el camino que los chicos necesitan atravesar y que muchas veces los padres intentamos limpiar. Y cuando hacemos eso, los ponemos en riesgo. Entonces, hay varias cosas que tenemos que considerar si queremos ser un factor de protección. La primera es mirarnos un poco el ombligo y empezar a pensar
qué nivel de aceptación tengo por el hijo que tengo. Los padres, cuando somos padres, empezamos a tener ciertas expectativas, ideas, esperas en relación a lo que pensamos que nuestros hijos van a hacer, y muchas de esas cosas van a ser sistemáticamente modificadas por la trayectoria de aprendizaje de nuestros hijos. Incluso cosas pavas como soy de San Lorenzo y mi hijo es de Boca. Son cosas que pueden pasar. Son cosas que pueden pasar, y traigo estos ejemplos porque no quiero que pensemos que las cosas que imprimen son las grandes cosas. Las cosas que imprimen son las cosas que hacemos todos los días. Entonces, la falta de aceptación por la manera de ser y las características del hijo que tengo son factores de riesgo. Si yo no puedo, y pensemos que no estoy hablando ni de no querer, ni de enojarme, ni de rechazar. A veces soy muy extrovertido y tengo un hijo tímido. A veces tengo un hijo al que le gusta determinada cosa que a mí no me gusta y con lo que no puedo conectar. Pero así y todo yo tendría que estar pensando en te acompaño, acepto cómo sos y lo que podés hacer, aún si sos distinto a mí, o para muchos padres que están acá, aún si tu hijo tiene, si tenés como hijo una condición del desarrollo que te hace la trayectoria o el camino un poquito más escarpada. Entonces, lo primero es trabajar esa aceptación. Muchas veces la falta de aceptación de lo que a los chicos les pasa representa un obstáculo para el desarrollo de los chicos. Nos pasa mucho cuando hablamos con los padres y decimos, bueno, estaría buenísimo que podamos hacer psicoeducación sobre el cuadro o la condición que tu hijo tiene, porque saber que tenés una condición es un ingrediente o es una variable de buen pronóstico, es un factor de protección. Y muchas veces los padres nos dicen, es que yo no quiero que sepa que tiene un déficit de atención porque no quiero que se sienta mal porque lo tiene. Y sin querer, detrás de esa expresión está la creencia de que tener un déficit de atención no está bueno, y eso se cuela en todas las interacciones que tenemos con los chicos. Entonces, trabajar la aceptación es súper importante. La segunda cosa, que es muy importante, es ser capaz de otorgar predicibilidad. Me costó escribirla y me costó leerla. Poder hacer del entorno que le damos a nuestros chicos un entorno predecible, que ellos sepan lo que va a pasar. Aún, insisto, en la adolescencia, aún a los 10, saber que si el fin de semana existe la posibilidad que yo tenga un programa, yo me puedo quedar tranquilo y puedo confiar en que mis padres van a estar ahí para ayudarme a poder disfrutar de eso. En algún punto, la predecibilidad siempre posterga al adulto, ¿no? Porque significa que aun cuando tengamos ganas de hacer alguna cosa, primero tenemos que darle lugar a todas aquellas necesidades que nuestros hijos tienen, como sostener determinado camino en términos de crianza. La previsibilidad da estabilidad, y la falta de previsibilidad es perjudicial para el desarrollo. La previsibilidad disminuye los niveles de estrés. La previsibilidad incrementa los niveles de bienestar. Entonces, cuando los profesionales decimos que haya cierta estructura, que haya ciertos horarios, que haya ciertas rutinas de sueño, que los chicos no tengan la capacidad de desafiar nuestra estructura, que la relación sea asimétrica y que los que marquemos el pulso de la relación seamos los adultos y que seamos lo que damos estructura para que no haya caos, eso es previsibilidad. Y en los últimos años, esa asimetría en la relación entre padres e hijos, en muchos casos desapareció. Entonces, frente a la estructura, no, ahora no podés jugar porque es hora de bañarse, los chicos contestan, no, yo no me voy a bañar. Y es una batalla difícil de ganar. Entonces,
¿Qué produce la previsibilidad? ¿Por qué los profesionales le damos tanta importancia? Porque lo que hace es devolver la sensación de que el ambiente en el que vivo, por sus constantes, es confiable. Entonces, ciertas rutinas, maneras, experiencias que gestamos en casa y que traducen la sensación de predecibilidad, lo que están traduciendo es la sensación de seguridad. Entonces, como la culpa no es del chancho, los padres tenemos que pensar qué tipo de padres somos, qué tipo de padres queremos ser. Ojalá el tipo de padres que queremos ser tenga que ver con quiero ser un tipo de padre que imprima salud y protección en la trayectoria de desarrollo de mi hijo, pero eso da trabajo. Los padres en general nos relacionamos con nuestros hijos a través de dos variables: la manera de responder a sus necesidades, cuán cálidos y receptivos somos, cuán sensibles somos, y lo que imprimimos como demanda, porque el mundo está lleno de demandas, entonces los padres tenemos que otorgar demanda. Y ahí podemos otorgar mucha demanda o muy escasa demanda. La relación entre estas dos variables, cuán cálido, receptivo y sensible sos y cuánto estructurás el ambiente para que el ambiente represente un buen nivel de demanda acorde a lo necesario para cada edad, define tu pauta parental. Entonces hay algunos padres que simplemente responden poco y exigen poco, y entonces son padres que se denominan en la literatura científica como indiferentes o negligentes, son padres que participan poco de la vida de sus hijos, son padres que muchas veces privilegian sus experiencias, su vida y sus inquietudes frente a las demandas de estar criando, porque criar es de lo más demandante que vamos a hacer en la vida. Hay padres que con poca receptividad, con poca sensibilidad, con poca capacidad de aceptar lo que los chicos necesitan, solo estructuran, imponen mucha estructura, el famoso esto es así porque lo digo yo. Estos dos tipos de padres, por suerte, son poco frecuentes, pero son muy de riesgo en términos de desarrollo. Después tenemos un tipo de pauta que está muy difundida hoy en día, eh, y tenemos que ser cero juiciosos y nada prejuiciosos. Está muy difundida porque es muy difícil criar hijos hoy. Yo creo que cualquier adulto que crió hijos cuando no existían las redes sociales y critique un padre que está criando hijos hoy, merecería que lo mandáramos como a una especie de túnel del tiempo a donde vuelve a tener 35 y tiene hijos, pero los tiene que criar en este contexto. Es muy difícil criar hijos en el contexto de hoy, es más difícil que antes, pero los padres permisivos siguen siendo un problema para la crianza. En general, los padres permisivos generan un entorno de muy baja predecibilidad. Es difícil saber cómo van a ser las cosas en las casas de los padres permisivos, porque ya no es simétrica la relación, es casi asimétrica para el otro lado. El que tiene la batuta es el hijo. Entonces es un hijo que muchas veces hasta amenaza: entonces no como. Si no me das tal cosa, no como. Si no haces tal cosa, yo no hago esto. O sea, se rompió la asimetría, y a pesar de que hay mucho afecto, muchísima dedicación y muchísima presencia, es un estilo parental que representa un factor de riesgo. El único estilo parental que representa un factor de protección es el que se llama democrático, en el que hay estructura con normas claras pero razonables. Entonces, si tenés 7 años, te vas a dormir a las 8. Si tenés 14, te vas a estar yendo a dormir 9:30, 10. Y si tenés 14, te vas a dormir 9:30, 10 y tu hermano de 7 se va a dormir a las 8, porque tiene 7 todavía. Entonces, esas
normas claras y razonables, no es o todo el mundo a las 8 o todo el mundo a las 10. Obviamente los ejemplos nunca alcanzan para satisfacer todas las experiencias de todas las vidas, ¿sí? Porque después hay gente que, bueno, tiene un ritmo más tardío porque uno de los dos padres llega más tarde y para eso existen los jardines de turno tarde también o las siestas en los jardines. Pero digo, pensemos que esas rutinas cotidianas de la vida familiar son las que otorgan estructura. Pero además estos padres están abiertos a escuchar. Abiertos a escuchar no significa abiertos a negociar, significa abiertos a escuchar. Durante los primeros 10 años, por lo menos, de crianza, no hay negociación posible. Y esto no quiere decir que no tengamos en cuenta los intereses y las necesidades de los chicos, sino que no hay negociación. A partir de la adolescencia, los chicos empiezan a tener ya no solo voz, sino también voto, y vamos a tener que prestar atención a eso. Si somos impredecibles, lo que los chicos experimentan es un entorno incierto y volátil. Y los entornos inciertos producen sentimientos de ansiedad. Entonces, no es tanto tengo miedo de dormir solo, cuanto mi entorno es poco predecible y es incierto y volátil. Yo suelo decir que los padres tenemos que hacer conciencia de que si permitimos que los chicos piensen que está bien tener miedo cuando van a dormir en su cama, lo que estamos transmitiendo es no estás seguro ni siquiera en tu cama y adentro de tu cuarto, en tu propia casa. Cuando nosotros aceptamos que el miedo es posible, estamos devolviendo un mensaje. Entonces, no se trata de ser rústico u hostil con los chicos, se trata de ser sumamente cálido, pero otorgando la estructura necesaria para que experimenten seguridad. Y eso da mucho trabajo. Eso implica que como papá o como mamá vas a dedicar la mayor parte de tu tiempo a criar, o porque estás pensando en la crianza o porque la estás ejerciendo de manera explícita. Entonces, es un factor de protección esa escena de la izquierda porque es el espacio en el que todo se puede conversar, es en el espacio en el que te puedo escuchar, es el espacio en el que me puedes decir lo que querés y es el espacio en el que yo te puedo explicar por qué sí o por qué no. Y el de la derecha es un espacio de riesgo porque es un espacio en el que no estamos abriendo ese canal de comunicación, que es el ejercicio cotidiano que necesitamos para después hablar de las cosas que son verdaderamente importantes. La tercera cosa fundamental, aceptación, predecibilidad, corregulación. El adulto no tiene que esperar que un chico, ni siquiera que un adolescente, tenga suficiente capacidad de autorregulación como si fuera completamente autogestivo. Un chico de 4 años puede ayudar a vestirse, uno de 5 puede vestirse solo, uno de 7 puede vestirse solo aunque no estemos adelante de él, y uno de 10 tiene que vestirse y bajar solo. Pero eso implica que a lo largo de todo ese trayecto yo fui corregulando. Eso implica que a los dos le nombraba lo que le ponía y le decía, no, primero ponemos las medias, levanta la pierna, así te pongo el short, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en términos de cómo acompañamos el desarrollo de la independencia es extraordinariamente importante. Entonces, tener a un padre o una madre cerca que está ahí dándote estructura y que te acompaña, pero también te desafía cuando te toca alguna adversidad, es crecer sanamente y con factores de protección. Tenemos que tener en cuenta que el timing del desarrollo nos juega un poco en contra. El sistema de autorregulación se consolida acá, a los 5. Eso no quiere decir que no podamos gestar cambios después. Eso quiere decir que si trabajamos bien los primeros 5 años, los siguientes 10 van a ser más fáciles. Si llegamos a los 5 años con un sistema de autorregulación, con poca capacidad de autogestión, vamos a tener muchos problemas. Porque a partir de los 5, cada vez más, la vida afuera depende menos de nosotros.
Y un chico que no tiene suficiente capacidad de autorregularse cuando nosotros no estamos, es un chico que sufre muchísimo afuera. Y entonces van a empezar a aparecer todo tipo de conductas que representan ese sufrimiento. A grandes rasgos, dos tipos de conducta. Los que la literatura científica denomina de internalización, chicos que van a empezar a rechazar, evitar o alejarse de las experiencias que le resultan difíciles, y las conductas que se denominan de externalización. Chicos que lo que van a hacer es desplegar una conducta disruptiva, ser más hostiles, más impulsivos, más agresivos. ¿Frente a qué? Frente a los desafíos de la vida misma. Eso es lo que tenemos que considerar. Son los desafíos de la vida misma. Entonces, si nosotros otorgamos demasiado, anulamos el sistema de motivación. O sea, las personas necesitamos para autodeterminarnos y caminar fuerte y sano en la vida, motivación. La motivación se construye no tanto gracias a lo que conseguís, sino gracias a lo que te falta y querés conseguir. Cuando los padres damos mucho, cuando los chicos tienen demasiado, cuando con muy poco esfuerzo se consigue mucho, el sistema de motivación se aplana. Y después lo que escuchamos es, y no sé, es como que no le interesa nada. Pareciera como que lo único que le importa es el teléfono y los videojuegos. La motivación, por definición, se nutre del esfuerzo, del camino que recorres para conseguir lo que conseguís. Cuando lo conseguís demasiado fácil, los niveles de motivación disminuyen. Las experiencias que tenemos todos los días nos desafían emocionalmente, a veces para bien. Nos producen alegría, nos producen entusiasmo, nos producen esperanza, nos producen admiración. Otras veces nos desafían un poquitito más, nos producen miedo, nos producen ansiedad, nos producen enojo. Esas emociones son tan valiosas como las otras y de hecho, gracias a ese contraste, las otras se pueden aprovechar todavía más. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer los adultos es ayudar a los chicos a desarrollar la capacidad de regular emociones. Y también de relacionarse con otros, de desplegar habilidades sociales, de mirar a los ojos, de decir gracias, de decir por favor, de darle primero al otro la posibilidad de elegir un juego, de darle primero al otro la posibilidad de pedir, de ser un buen anfitrión, de ser un buen amigo, de ser un amigo confiable. Ayer, eh, Valeria Berna, una de las directoras de un colegio de Mar del Plata con la que interactuamos un montón, puso en su cuenta de Instagram una frase de Fontana Rosa que decía, ¿y qué esperas para tus hijos? Me emocionó, es realmente muy linda. Espero que sus amigos sonrían cuando lo ven venir. La inserción social es casi todo, porque también es la vincular con nosotros, ¿no? Espero sonreír cuando te veo, espero que cuando me encuentro con vos lo que siento sea qué ganas tengo de estar con vos. Eso tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de regular emociones y también de controlar impulsos y también de reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. Entonces, todos estos mecanismos de autorregulación lo que hacen es acompañar a la autodeterminación. ¿Y cómo se desarrollan? Se desarrollan a través de la capacidad que el adulto tiene de darle a ese chico experiencias que promuevan necesidad de esfuerzo, necesidad de dedicación, necesidad de recompensa demorada. ¿No? No te compro 50 paquetes de figuritas, te compro dos. Y yo sé que muchos padres dicen, bueno, pero todo el mundo compra mucho. Y bueno, estamos criando un montón de chicos infelices, porque lo bueno cuando tenés dos es que no abunda, no sobra, no inunda. Y no solamente es cuidar lo que les damos, es también cuidar lo que les pedimos. Entonces hay cosas como cuidar de la mascota, regar una planta, doblar la ropa, poner la ropa sucia en un canasto, levantar la mesa, poner la mesa, esperar que me sirvan, tirar las cosas a la basura, hacer alguna tarea mínima de limpieza en casa, ordenar tu cama, guardar tu ropa, construyen sistema de autorregulación. Esto ya lo decía Montessori hace 150 años, pero sigue estando vigente. Y cada vez que trabajamos en esa línea, aunque parezca mentira, estamos trabajando en construir un sistema de autodeterminación. Yo ya tengo dos hijos, ya no tengo pules, tengo dos hijos universitarios.
Cuando llegás a esa instancia, es mucho lo que podés hacer con ellos, pero es poco lo que podés hacer por ellos en sentido de vida diaria. Ya no les podés alcanzar lo que se olvidaron, ni podés escribirle a la madre del amigo que le dijo algo feo, ni podés enojarte con el profesor que le puso algo en el cuaderno. Están solos frente al mundo. En el buen sentido, vos estás ahí, pero vos estás ahí en casa para recibirlos. Los recibís cuando ya resolvieron. Ellos resuelven solos. Y no se puede hacer eso de un día para el otro. Por eso es tan importante pensar cómo los acompañamos. Entonces, si somos capaces, yo digo en las charlas, y a veces suena feo, pero creo que lo tengo que seguir diciendo así, si somos capaces de hacerlos sufrir un poco, de dejarlos sufrir un poco, ¿no? Porque poner la comida al perro, no quiero. Gordo, ponerle la comida al perro es tu responsabilidad. Anda a ponerle la comida al perro. No se lo voy a pedir cuando está jugando, pero probablemente 8 menos 10 le puedo decir, son 8 menos 10. A las 8 hay que darle de comer al perro. Predecibilidad. Aceptación. No interrumpo tu juego. Te aviso. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de generar esa mínima capacidad de sufrimiento diario, en el sentido de me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a sentir un poco incómodo en algunas situaciones, afuera de casa y adentro de casa. Pero esa mínima dosis de malestar es la que me va a dar fuerza para ser después autogestivo y tener autodeterminación. Cuando nosotros solo respondemos y lo que hacemos es tomar cada llanto como sufrimiento propio, y muchos padres dicen no quiero que sufra, lo que estamos haciendo es ser un factor de riesgo. Y si bien es difícil decirlo así, o poco políticamente correcto decirlo así, o suena raro decirlo así, ningún chico que no tenga los desafíos en términos de sufrimiento pensados a la medida del desarrollo va a ser fuerte más adelante. Entonces lo que necesitamos es tiempo, tiempo de calidad. Cuando dicen no importa la cantidad, importa la calidad, en algún punto es cierto. Si vos sos un padre permisivo y 24/7 estás con tu hijo, el sistema de regulación no se va a construir. Si vos sos un padre democrático y el tiempo que estás con tu hijo, aunque no sea 24/7, es tiempo de calidad, vos vas a poder construir o ayudar a construir un sistema de autodeterminación. Entonces, ¿tiempo para qué? Tiempo para cuidar, proteger, diseñar y sostener estructuras. La hora de dormir, la dinámica de dormir, que yo digo muchas veces, no dura más que 15 minutos cuando es eficiente. La hora de comer, la hora de jugar, la hora de salir de casa para entrar al colegio. Todo eso es tiempo. Tiempo para que ellos tengan tiempo de jugar solos, de desarrollar lo que es el estar con uno mismo. A veces sobreabundamos en actividades extracurriculares y los chicos no saben jugar solos. Una de las habilidades más importantes de la primera parte de la vida, de los primeros 10 años, es poder estar solo en casa, no solo sin adultos, es poder estar en casa con el adulto haciendo otra cosa y el nivel de monitoreo que corresponde a la edad, solo, aprendiendo a desarrollar ese hábito de estar con uno mismo. Tiempo para simplemente estar con ellos, tiempo para disfrutar con ellos, para sentarnos a ver una peli con ellos sin necesidad de que eso represente enseñar nada. Tiempo para hablar con ellos, transmitir con calidez por qué esto sí, por qué esto no. Y tiempo para acompañarlos en sus responsabilidades, porque en mayor o menor medida, y el mayor o menor depende de la capacidad que tienen los chicos para hacer eso por sus propios medios, los padres somos monitores de las actividades vinculadas a la escuela. Monitores, ¿no? No somos helicópteros, somos monitores, pero para eso también se necesita tiempo. Entonces, en definitiva, el verdadero problema es que
la paternidad, la maternidad es un acto de entrega de tu ser y de tu tiempo para ayudar a hacer que alguien crezca y sea capaz de autodeterminarse, por ahí después se va a vivir a otro lugar, sea capaz de tomar su vida en sus manos, sea capaz de elegir su destino, sea capaz de ser feliz cuando es grande, en parte, en gran parte, gracias a ese esfuerzo que vos hiciste, postergándote un poco para darle su lugar. Ojo, digo un poco, porque también es un factor de protección saber ser un papá o una mamá que hace uso de su tiempo, que tiene sus intereses, que tiene su trabajo, que defiende su tiempo, sus intereses y su trabajo en la medida justa, porque a medida que ellos crecen va a empezar a sobrar tiempo si no defendemos nuestro propio tiempo. Y después hay modos más sociales y narcisistas de ser papá y mamá, hay modos más instagrameros de ser papá y mamá, y eso representa muchas veces un factor de riesgo. Insisto con que no la tienen fácil, es una época bien difícil, pero desenchufarse un poco ayuda a poder volver a eso, que es lo esencial, que como decíamos era la aceptación, la predecibilidad, la corregulación y la dedicación en términos de tiempo. Esas son las decisiones que en definitiva tomás cada uno de los días de tu vida cuando sostenés la estructura o cuando aflojás y que hacen que vayas dando un paso hacia un camino o hacia otro sin rasgarnos las vestiduras, porque todos cometemos errores, todos hacemos cosas que no ayudan demasiado. Yo siempre digo, si hacemos mucho esfuerzo y la pila de lo que es un factor de protector prevalece sobre aquellas otras cosas que hacemos que por ahí no están tan buenas, nuestros hijos van a crecer seguramente sanos, fuertes y felices. Bien, esto era lo que yo tenía para decir. No sé si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo que quieran comentar, preguntar, aportar. Hay profesionales también acá. En el chat no hay ninguna pregunta, pero una pregunta que tenían que me mandaron a mí era: ¿qué pasa si la pauta cambia, por ejemplo, a los 14 años? Ya está todo dicho y ya es como que se cerró ese periodo ventana, o hay posibilidad de mejora. No, en la vida nunca está todo dicho. Simplemente es más costoso. Si fuiste un padre permisivo hasta los 13 o 12 y los desafíos de la adolescencia temprana te pegan un bofetazo y empezás a decir cómo controlo todo esto que se me desacomoda, podés hacer un esfuerzo por cambiar tu pauta, podés cambiarla, podés tener éxito, te va a costar un poco más porque tu hijo te va a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó que de golpe hay estructura? ¿De dónde salió esta estructura? Entonces, las ventajas de la estructura desde que nacen es que no conocen otra cosa, en el buen sentido. O sea, nacen entendiendo que lo que hay es estructura. Entonces, es un poco más fácil, pero nunca está todo dicho. Siempre hay posibilidades de ir gestando cambios. Obviamente, eh, con cuidado y de a poco, en el sentido de no poner una bomba de Hiroshima en casa, ¿no? Pero un poco pasa eso, la adolescencia temprana es muy desafiante para los padres y entonces ahí aparece mucha angustia muchas veces porque se siente como que las cosas se fueron de control. Entonces ahí inmediatamente la sensación es aprieto a fondo el cinturón, pero hay cosas muy chiquitas, ¿no? Como ponete el cinturón siempre de seguridad y ponételo vos también como adulto. No establezcas eso de a veces sí, a veces no. Porque entonces cuando tenga 17 años y maneje, a veces sí, a veces no, es un estándar. Son cosas de todos los días. Tengo a Jimena que levantó la mano y tengo también algunas preguntas que podemos leer en el chat. A ver, Jimena. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. La verdad que
me dejó pensando un montón de cosas. Eh, Sobre todo me quedé pensando en lo de la negociación. Yo tengo una hija que me negocia todo y, tengo dos hijas y una no negocia y la otra negocia. Eh, y para mí, yo siempre tomé la negociación como algo bueno, como lo entendía, como que ella no iba a aceptar que otro le dijera, digamos, de una, que iba a querer sostener su posición. Y no lo tomé como algo malo. Y te escuchaba y digo, ay, Dios mío, al final esto que para mí era algo bueno, ¿no? De, al fin es como contraproducente, no sé cómo decirlo. Eh, Tenés dos hijas distintas porque tienen distinto temperamento. Entonces hay chicos que son más dóciles y hay chicos que son menos dóciles. Entonces probablemente una es más dócil y la otra es menos. El problema con la negociación es que si bien lo que vos decís tiene sentido común, eso después se traduce en que la maestra dice siéntense y saquen el cuaderno y los chicos dicen no quiero. Eso se traduce en que un chico que te invitó a su casa dice quiero jugar a los Legos y vos decís yo a los Legos no voy a jugar. Eso se traduce en que la sensación con la que creces es que tu criterio prevalece frente a un montón de situaciones y circunstancias. Es decir, a mí me gusta usar la palabra estructura, no me gusta usar la palabra límite porque la palabra límite suena a ser punitivo, pero lo que la estructura te muestra es que las cosas no son siempre como vos querés. Entonces, un hábil negociador, en realidad, lo primero que hace es reconocer algo de lo que el otro quiere para después poder pedir. O sea, los negociadores más habilidosos primero dan. Entonces, lo que vos decís tiene un costado de sentido común, pero la pone en una posición peligrosa que es yo pido y consigo. Y es un problema porque la vida te quita cosas todos los días y a veces te quita cosas de maneras muy simples y todavía no lo podés creer y pensás que hay conspiraciones detrás de eso, ¿no? Como pasó con el partido de España y Argentina. O sea, nos resulta tan difícil aceptar que algo que queríamos tanto no lo tenemos. Entonces es sumamente importante criarlos para que entiendan que algo que quieren tanto pueden no tenerlo. Sí, digamos, no siempre como que, no siempre obtiene lo que quiere en la negociación, ¿no? No, Pero no hablo de tu hija, hablo en no, general. digo, de primera es como que yo sentía que era algo positivo, digamos. Por eso Sí, me quedé como muy impresionada. hay cosas que no se negocian. No se negocia el horario de dormir, no se negocia que nos tenemos que bañar, no se negocia lo que vamos a comer, no se negocia que tenemos que comer, no se negocia que te toca darle la comida al perro, no se negocia que tenés que ir al colegio, no se negocia que lo que hay que hacer para el colegio es importante. O sea, las estructuras que permiten sostener, son como el tutor del árbol, no se negocian. Ahí leí la pregunta y capaz que alguien del equipo puede subirlo. Pregunta por bibliografía que no esté en inglés. Ese paper digamos, que me ¿Lo subo? permitió darle estructura a la charla, lo tenemos en inglés, pero además lo tradujimos con inteligencia artificial. Podemos subir las dos Yo lo subo. variantes como para colaborarlo. Después Iván pregunta por qué se generó este movimiento de que los chicos siempre tienen que estar haciendo un programa o actividad extracurricular, cómo contrarrestarlo. Eh, ¿Por qué se generó? No lo sé. Creo que el mayor problema no es la cantidad de actividades extracurriculares, sino el cuándo. Es decir, ese timing, ¿no? Del desarrollo. Lo que terminó pasando es que tienen la misma cantidad de actividades extracurriculares los de 5 que los de 16.
Lunes y jueves va a fútbol, martes hace, no sé, arte, miércoles hace no sé qué cosa y viernes tiene programa. A los 16 eso forma parte de los desafíos a los que tenés que hacer frente todos los días. Ya estás ensayando, mi casa es apenas un punto de paro y descanso. A los 5 es al revés. A los 5 tu casa tiene que ser tu refugio, entonces tenés que pasar mucho tiempo en tu casa para que vos sientas que tu casa es tu terreno, que tu casa es lo que te cobija, que tu casa es tu espacio de seguridad y para que vos te puedas relajar por completo. Y entonces desde ahí también construir cierta fortaleza para que cuando a los 16 te toque estar lejos de tu casa sea realmente un pilar que vos ya tenés tan incorporado que va con vos a donde vos vayas. En algún punto, en sectores socioeconómicos altos, las actividades extracurriculares se convirtieron en un bien de consumo. Y es difícil regularlo, pero hay que regularlo, sobre todo hasta los 8 años. Y después podría haber una actividad deportiva, una actividad artística, pero sin exagerar, ¿no? Y ya después en la adolescencia, 10, 11, 12 en adelante, empiezan a aumentar. Y es lógico que aumente. Ahí María Eugenia dice, creo que como profesionales de la salud tenemos la obligación diaria de comprometer y acompañar a las familias, involucrarlas. Es difícil como cuando, de qué manera, por la vida vertiginosa que tenemos. Grupos de padres, reuniones mensuales. En realidad, nosotros estamos en plena transición hacia un modelo en atención psicológica mucho más, con mucha más participación de los padres. Esos modelos en los que hablando de intervención psicológica. El chico viene al consultorio, entra al consultorio, se va del consultorio y así es la intervención, no funcionan, no sirven. Todo demuestra que las intervenciones con padres son por lo menos tan, sino más importantes que las que hacemos con los chicos. Entonces, tenemos que tener a los padres adentro del consultorio. Obviamente no todo el tiempo, pero adentro del consultorio. Lo suficientemente adentro del proceso como para que entiendan que la culpa no es del chancho. Ellos son los Sí, le había verdaderos quedado gestores de una. cambio. Sorry. Perdón, Me ¿cómo? había quedado una pregunta de Lauri. ¿Qué sugerencia darías a los padres que quieren ser diferentes al montón, pero que no se animan porque son minoría y tienen miedo de que sus hijos queden afuera? Primero que se animen, porque las minorías no son un problema. De hecho, vivimos en la época en la que las minorías tienen voz. No sé por qué no podría tener voz esa minoría. De hecho, hay algunos programas actualmente, uno en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya está proponiendo, por ejemplo, postergar en conjunto y asumir en conjunto como padres la llegada del celular a un grupo de chicos. Eh, Ningún chico se va a quedar solo o excluido porque damos estructura. Ninguno. Eh, Lo que pasa que no solo tenemos que dar estructura, tenemos que acompañar un montón, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí para acompañar esa cosa de, y no, 50 paquetes de figuritas, no te voy a comprar, gordo, ¿sabes cuánto vale un paquete de figuritas? 4.000 pesos. Son 200.000 pesos o 20.000 pesos, no sé cuánto es, qué mal, no hice la cuenta, pero es mucha plata, 50 paquetes de figuritas, mucha plata. No podemos gastar eso en figuritas todo junto. Entonces, me encantaría regalarte todos los que quieras, pero no puedo hacer eso. Digamos, es un poco, yo creo que asumir el riesgo de criar mejor. Yo conozco muchas familias que son así como esa minoría y no son tan pocas y tienen hijos contentos. Es impresionante, tienen hijos contentos, tienen hijos que disfrutan, tienen hijos que sonríen, tienen hijos que se sienten fuertes, aun cuando tienen hijos que tienen algún desafío, ¿no? Nosotros siempre decimos lo fácil que es trabajar con esos chicos. Haces una intervención chiquitita y disparan, vuelan, se sienten fuertes, se sienten acompañados. Hay que animarse. ¿Cómo ¿Cómo ayudo a podemos mi hija Ay, para... perdón, dale, sorry. Hay una más arriba. ¿Cómo ayudo a mi hija para que, para que en el colegio no se desregule el diagnóstico a los 14 años? No, no sé qué diagnóstico.
A ver, no entremos en detalles de lo que le pasa a tu hija, voy a tratar de imaginar y ayudarte. Así como los padres pueden ser un factor de riesgo, los profesionales también. En Argentina, todavía las universidades tienen poca cultura de enseñarle a los profesionales que las estrategias de intervención tienen que ser basadas en evidencia. Entonces, cuando vas a ver un profesional, lamentablemente te puede pasar que esa persona con la que estás trabajando esté actualizado, sepa lo que hace, sepa por qué lo hace, y eso que hace lo decida hacer porque la evidencia científica dice que ayuda a las personas a las que les pasa lo que le pasa a tu hija, o podés estar frente a alguien que no hace nada de todo eso. Entonces, los profesionales también somos factor de riesgo, es un problemón, pero básicamente si ya tenemos a alguien suficientemente adolescente como para tener síntomas de disregulación significativos en el colegio, lo que se necesita es una intervención terapéutica adecuada y de calidad. No es algo que pueda resolver solamente un padre o una madre en esa instancia, porque son síntomas muy significativos y muy dolorosos para la persona que los tiene, ¿eh? Porque también hay que saber que vivir con esos síntomas es difícil. Los síntomas de disregulación, ahora no me refiero solo a tu hija, me refiero en general, desafían mucho a los padres, pero también los enojan. Y la persona que más los sufre es la persona que los tiene. Es muy feo sentir que uno no tiene la capacidad de sostener control sobre su vida y sobre su comportamiento. Víctor te pregunta, ¿cómo podemos acompañar estos miedos a la oscuridad, a dormir solo, a sentir miedo en quedarse solo en partes de la casa? Tiene 5 y aparecieron hace relativamente poco. Bueno, buenísimo que tengas 5, porque estás en la edad justa para que eso no te pase a los 7. Hay una sola forma de sacar el miedo del escenario y es enfrentarlo. Entonces, si bien es contraintuitivo, con mucho cariño y como si fuera un juego, hay 2 cosas que hay que hacer. La primera, y esto no como si fuera un juego, es transmitir la total seguridad de que no es peligroso ir arriba solo, por ejemplo. La total seguridad. Realmente, o sea, ¿querés ir a buscar algo a tu cuarto? Andá. No va a pasar absolutamente nada. Y si tenés miedo, lo mejor que puedo hacer como papá es prender la luz de la escalera y decir, gordo, vos subí, yo estoy acá. Te hablo mientras vas, andá, no hay nada arriba, no va a pasar nada. Es importante para cualquier edad saber que cuando un padre acepta un miedo y lo recibe y lo cobija, el mensaje que está transmitiendo es que el miedo tiene razón. Entonces, cuando un chico dice, no quiero ir solo arriba porque tengo miedo, y nosotros decimos, bueno, entonces te acompaño, le estamos afirmando que puede ser peligroso ir arriba solo. A los 5 no tiene que ir arriba, quedarse arriba solo, jugar solo arriba y estar 1 hora arriba. Pero puede ir a buscar sus Lego arriba y volver. Digamos, ese es si querés, es un desafío a su capacidad de autodeterminación. Anda a buscar los Legos, dale, anda. No va a pasar absolutamente nada. Y con el sueño es exactamente lo mismo. No va a pasar absolutamente nada. Estamos en casa. No hay lugar en el mundo donde puedas estar solo y tranquilo como en tu casa a esa edad. Es el único lugar en el que puedes estar solo y tranquilo. Entonces hay que animarse a transmitir esa seguridad y después hacerlo como un juego. Bueno, mientras vos subís, cantamos juntos, subí y bajá. Hacer como pequeños ensayos, ¿no? Y agregarle pequeñas rutinas. Con chicos de esa edad uno puede decir, bueno, vamos a cantar a la canción mientras vamos al cuarto y nos vamos a subir a la cama y leemos el cuento, son 5 minutos, 10 minutos, apagamos la luz y nos vamos a dormir. La mayor parte de los miedos de los chicos también son responsabilidad nuestra, pues lo que hacemos es transmitir el mensaje de tenés razón en tener miedo.
Es lo mismo que el que tiene miedo de bajarse del auto y entrar al colegio, digamos. Es como, y entonces uno va y lo acompaña y vas a estar bien y te parece que vas a poder. No, a ver, ahí uno tiene que decir, gordo, este colegio lo elegí yo porque me encanta, porque siento que es tu casa cuando no estamos en casa. Quédate súper tranquilo. Está lleno de adultos que te quieren y te cuidan. Sentite bien, sentite cómodo. Si con esas intervenciones no logramos achicar esos miedos, bueno, tal vez es un temperamento demasiado temeroso y haya que dar algunas ayuditas, ¿no? Pero primero viene esa intervención. En el chat no hay más preguntas, Sil. Te agradecen. Bueno, agradecemos nosotros también mucho que estén acá. Si les parece que lo que comunicamos tiene valor o los ayudó a pensar, a partir de mañana la charla va a estar en YouTube y la pueden sugerir. Nosotros somos testigos que post pandemia el número, las características y la intensidad de las consultas creció tremendamente. Entonces, todos debemos, todos juntos, desparramar información que permita ayudar a crecer mejor, porque cuando yo digo la culpa no es del chancho, no hablo solo de los padres, también hablo de los docentes, hablo de los profesionales, hablo del adulto como responsable de asistir al chico que se encuentra en la calle, ¿no? Sí, pueden compartirla, yo no quise que la grabe a alguien sin nuestro permiso, pero porque la compartimos por nuestros canales, lógicamente. Pero sí, pueden compartirla. Mañana va a estar ya en nuestro canal de YouTube disponible para el que la quiera ver. Gracias, Lucía. Bueno, y ahora a la estructura. Hay que ir a dar de comer a los hambrientos. Así que nos vemos pronto.